programa lo van a tener disponible no solamente en los audios, sino que también lo tenemos listo en un PDF y usted pueda disfrutarlo, repasarlo, confrontarlo con un escrito está y pueda multiplicarlo. De corte enseñanza. Bien, mi hermano, el tema que comenzamos ayer, titulado La señal de Jonás, y lo dividimos en dos partes. Ayer dimos la primera parte. El problema que ha surgido es de que muchos autores, muchos incluso eruditos, estudiosos, investigadores bíblicos, han literalizado la expresión, ¿verdad?, que se encuentra en Mateo capítulo 12, 39 y 40, ¿verdad?, en donde el Señor, refiriéndose a los fariseos que deseaban del maestro una señal, les dice: la generación mala y perversa demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre de un pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, literalizar, ¿verdad?, literalizar la expresión 3 días y 3 noches, o sea, ¿verdad?, creer que son 72 horas, ¿verdad?, que estuvo Cristo en la tumba, ya trae una cantidad de problemas que los mismos expertos, los mismos eruditos no han podido explicar. Entonces, dijimos o hemos dicho que presentaremos 3 argumentos, de las cuales ayer tratamos uno, no lo alcanzamos a terminar, lo vamos a terminar ahora, y se trata, ¿verdad?, de las formas de entender las expresiones idiomáticas, especialmente en esto de tiempo, del tiempo. Tenemos que saber para quién fue dicho una expresión idiomática, en qué contexto cultural, cómo se trataba en ese tiempo, y especialmente cómo se debe entender el conteo del tiempo por medio del autor del tiempo y de su pueblo. Entonces, expresiones idiomáticas, ¿verdad?, de distintas, pueden significar lo mismo, como aquello de tiempo y medio tiempo, para señalar el tiempo en que el poder perseguidor político religioso, ¿cierto?, se desataría sobre el pueblo de Dios durante 1260 años. Entonces, 42 meses, 42 meses, tiempo y medio tiempo, significan lo mismo y son expresiones idiomáticas distintas. De la misma manera, ¿verdad?, las veces en que se habla de ese tiempo que acabamos de decir, de muerte, de crucifixión, muerte, reposo y resurrección, ¿verdad?, tiene expresada de varias maneras distintas, aunque aparezcan 19 textos de la palabra de Dios. Entonces aparecen expresiones como en 3 días, después de 3 días, al tercer día, y la expresión 3 días y 3 noches. De las 19 veces que aparecen estas expresiones, una sola vez aparece 3 días y 3 noches, y es la que nos referimos, ¿verdad?, a Mateo. Y luego leímos un pasaje en donde 2 de los discípulos, ¿verdad?, abandonan Jerusalén y van camino, ¿verdad?, a Emaús, y se les aparece el Señor Jesús, ¿verdad? Y entonces este pasaje es fundamental para comprender la expresión idiomática o cómo debía entenderse el conteo del tiempo por parte del autor del tiempo y por parte del pueblo del Señor. Entonces ya dijimos, ¿verdad?, que se ha verificado que el día de la resurrección de Jesús es el primer día de la semana, ya, y que en nuestro lenguaje corresponde al día domingo, cuando las mujeres llegan muy de temprano, se encuentran con que la gran piedra que cubría el sepulcro donde reposaba Jesús,
había sido quitada. Quiero referirme a que lo que dice Lucas 24:1, ¿verdad? El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. ¿Por qué las mujeres fueron al sepulcro al despuntar el alba el primer día de la semana a preparar el cuerpo de Jesús? Siendo que ya tenía, ¿verdad?, más de 24 horas de muerto. La respuesta la tiene el mismo Lucas, que no fue testigo presencial el ministerio terrenal de Jesús, pero fue un investigador y fue preguntando y compilando y anotando. Lucas 23, los dos últimos versículos de Lucas 23 y el primero de Lucas 24 tiene la respuesta. Esto en el contexto de lo que hizo José de Arimatea luego de la muerte de Jesús. Dice, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña, en la cual no se había puesto nadie. Versículo 54 dice, era el día de la preparación, que para nosotros, en el lenguaje nuestro, resulta ser el viernes. Era el día de la preparación. Y estaba por comenzar el día de reposo, que para nosotros es sábado. Dice, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, le siguieron y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, o sea, de regreso, prepararon especies aromáticas y ungüentos. Y descansaron el día de reposo, o sea, el sábado, conforme al mandamiento. Y seguidamente viene Lucas 24:1. El primer día de la semana, domingo, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado. ¿Cuándo fue que las prepararon? El viernes, dice, y algunas otras mujeres con ellas. Si usted analiza muy bien esos tres textos, ¿verdad?, están allí incluidos los 3 días, ¿verdad?, seguidos, viernes, sábado y domingo ya. Entonces, recuerden que Jesús murió al final del 6º día, a la hora 9, lo que para nosotros en una conversión de tiempo serían las 3 de la tarde, ¿verdad? Y luego reposó en la tumba todo el día sábado, las 24 horas, y resucitó en algún momento del primer día de la semana, del domingo, según el Evangelio de Marcos. Marcos 16:9 lo dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Juan el Evangelista es aún mucho más específico. Juan 20:1 dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro, en señal inequívoca que el Señor Jesús había resucitado. Ok, apreciado. Entonces ahora viene la segunda parte. La primera parte tiene que ver con las expresiones idiomáticas y que nosotros no debemos caer en el error de occidentalizar una expresión, ¿verdad?, que en el Oriente significaba algo distinto. La segunda parte, ¿verdad?, tiene que ver, esta es importante, tiene que ver acerca de la tipología de las fiestas, ¿verdad?, establecidas por el mismo Dios, las fiestas, ¿verdad?, para su pueblo. Ellas tienen una tipología y al analizarla perfectamente, ¿verdad?, nos ayuda a entender esto de los 3 días y las 3 noches, ¿verdad?, la señal de Jonás. Entonces, la primera, lo que tenemos que decir con respecto a esta tipología es que tienen un profundo contenido teológico. Ahora, los defensores de la teoría, ¿verdad?, de la tesis de las 3 días y las 3 noches, ¿verdad?, no se han podido colocar de acuerdo en qué día murió y resucitó Jesús. Y esto por las diferentes tesis que literalizan esta expresión. Algunos sitúan la resurrección de Cristo, ¿verdad?, un domingo, otros en sábado, también algunos sitúan la muerte de Cristo un miércoles, ¿verdad?, otros un jueves. Pero además, estos promotores de estas tesis se encuentran con cierta
distintos aspectos teológicos relacionados y que no pueden controvertir. Por ejemplo, en cuanto a la tipología que acabamos de decir. En la tipología podemos decir que hay tipología cristocéntrica, podemos decir que hay tipología eclesiológica y podemos decir que hay tipología apocalíptica. Pero miren esto que yo quiero comentar en cuanto a la tipología de las fiestas establecidas por el mismo Dios. ¿Ya? En su orden, las tres primeras fiestas son la Pascua, los panes sin levadura y luego las primicias. En ese orden, comencemos. La Pascua se celebraba el 14 de Nisan, sin importar el día que cayera. Duraba 7 días. Y en esos 7 días habían 2 sábados ceremoniales. El primero, en la Pascua se celebraba, y los panes y la levadura se celebraba un día después, ¿verdad?, del inicio del 14 de Nisan, o sea, del 15, iba del 15 al 21. Y 7 días, y esos 7 días contenían 2 sábados ceremoniales. Explico qué es un sábado ceremonial. Es un día de no trabajo, o sea, un día de reposo, que no tiene nada que ver con el séptimo día de la semana, reposo santo, ¿ya? Entonces, esos sábados ceremoniales, había santa convocación, no había trabajo, y el pueblo de Dios lo celebraba, venían de todas partes del mundo conocido, el pueblo esparcido, el pueblo judío esparcido, para celebrar la Pascua, los panes sin levadura y venían las primicias. Entonces, el inicio, 14 de Nisan, al día siguiente, del 15 al 21, 7 días se le celebraba, ¿verdad?, con 2 sábados ceremoniales, los panes sin levadura, y luego venía las primicias. Las primicias duraban un día. Pero cuando ya dijimos que los panes sin levadura tenían 2 días, 2 sábados ceremoniales, ¿verdad?, y eran el primero y el último, o sea, el día 15 y el día 21, ¿verdad? Y cuando alguno de esos días coincidía con un sábado, con el séptimo día del sábado santo de la semana, ¿verdad?, entonces se le llamaba gran sábado solemne, sábado grande de doble conmemoración, porque era el reposo del sábado ceremonial y era el reposo del santo del séptimo día de la semana. Cuando las primicias, ¿verdad?, era un día o caía en un día después de uno de esos sábados ceremoniales, ya entonces era una santa convocación. Y además, si caía después del 21, entonces ya esas fiestas duraban no 7, sino 8 días. Entonces, con esto en mente, vemos, ¿verdad?, que Jesús cumplió la tipología de la fiesta del santuario de manera perfecta. Miren ustedes, por ejemplo, que Juan 19:31 dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, o sea, 14 de Nisan, dice, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, dice, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Entonces, aquel día de reposo era de gran solemnidad porque era el primer día de las fiestas, ¿verdad? Y coincidía con el séptimo día de la semana. Entonces, Jesús es crucificado y muerto, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos un 20, en ese momento fue 14 de Nisan, cayó en ese momento viernes, ¿verdad? Y el 15, al día siguiente, ¿verdad?, era sábado, séptimo día de la semana y también el primer día de fiesta, ¿verdad? Por lo tanto, se llamó sábado, ¿cierto?, de gran solemnidad. Dice que rogaron a Pilato que se les quebrase las piernas y fueran retirados de allí. Entonces, apreciados, nosotros podemos analizar y darnos cuenta allí ya que en Juan 18:28 dice, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. El pretorio era el gran salón donde se hacían, ¿verdad?, las grandes audiencias y los juicios presenciados por el pueblo o invitados. Llevaron de Jesús a casa de Caifás al pretorio y dice, era de mañana
se estaba refiriendo lógicamente al 14, se estaba refiriendo al viernes, porque a Jesús le hicieron el juicio amañado nocturno un viernes, ya, un viernes de noche, y lo llevaron muy temprano, ¿verdad? Dice, de casa de Caifás al pretorio. Dice, era de mañana, y ellos, refiriéndose a la dirigencia judías, los sacerdotes, dice, no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Aquí vemos una contradicción y una hipocresía impresionante, ¿verdad? Religiosos por un lado, cultivaban, ¿verdad?, las fiestas del Señor, pero asesinos por otro. Entonces no entraron al pretorio, dice, para no contaminarse, ¿verdad?, y poder comer la Pascua. La Pascua se comía en la noche, de modo que el 14 de Nisan era el día de la preparación, ¿verdad?, el día en que se cogía el corderito, el día que se sacrificaba y el día que... pero en la noche, que ya era 15, ya al día siguiente, que eso ya era cuando se consumía, se comía. Hay una cita de Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Y en esa cita, ¿verdad?, nos damos cuenta que habla del fin de la fiesta y de los sábados ceremoniales, ¿verdad? Eso en ocasión de la muerte y resurrección de Cristo. Miren cómo dice, es una cita que siempre ha sido muy controversial. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Aquel día de reposo no se hace referencia al séptimo día de la semana, hace referencia a los sábados ceremoniales. Todo lo cual, todo eso que acabamos de decir, es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. Quiero decirles lo que significa esta expresión, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie juzgue lo que el Señor quería decir, ¿verdad?, en este texto, es que no se considere como infractor a quien no celebre estas fiestas, porque es que siguieron celebrándose. El pueblo judío no aceptó a Jesús como el Mesías, entonces siguieron celebrando, ¿verdad?, Pascua, panes sin levadura y primicias, siguieron celebrando. Pero lo que dice aquí, por tanto, nadie juzgue en comida o en bebida o en cuantos días de fiesta, luna nueva o días de reposo o sábado ceremonial, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Lo que significa es que nadie juzgue señale como infractor a aquel que ya no lo celebre, que aquel que ha aceptado a Jesús como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Eso es lo que quiere ya decir. Ok, entonces, esta parte de la tipología de Cristo, ¿verdad?, la tipología de la fiesta, en cumplimiento del elemento cristológico. Recuerde que ahorita les dije que había elementos cristológicos, eclesiológicos y apocalípticos, pero solamente en el cristológico, ¿verdad?, tenemos que la Pascua era el tipo de la crucifixión, muerte del Cordero. Los panes sin levadura era el tipo de la provisión para remover el pecado, y las primicias era el tipo de la resurrección. De modo que ahí, si ustedes observan bien, ¿verdad?, está el cumplimiento tipológico de la fiesta que el Señor estableció para el pueblo, para su pueblo. Entonces, esta parte que es teología profunda, ¿verdad?, contradice la literalización, ¿verdad?, que hacen de los 3 días y las 3 noches como la señal de Jonás. Y ahora nos metemos en la última parte que tiene que ver con la preparación que los judíos, la preparación del cuerpo ya fallecido para reducir el tiempo de descomposición, para reducir o minimizar el hedor producto, ¿verdad?, de la descomposición de un cadáver. Entonces tiene que ver con esto. Este es el tercer argumento, y este es un argumento impresionante y poderoso. Recuerden que el ungimiento, la preparación del cuerpo de Jesús tuvo varias etapas. La primera,
Ustedes recuerdan aquella fiesta que se hizo en la casa de Simón, el que fue leproso, y en gratitud a que el Señor lo limpió, hizo una fiesta en honor a Jesús. Y allí en esa fiesta, ¿verdad? María Magdalena, aquella de la cual vivía agradecido por la sanidad que hizo Jesús en su vida espiritual, especialmente en su mente, ¿verdad?, dañada precisamente por el anfitrión de esa fiesta, porque al violarla fue prácticamente condenada a la prostitución. Entonces, en esa fiesta, María Magdalena, ¿verdad?, ya sanada ¿verdad?, de sus resentimientos y su dolor, llevó un frasco de perfume de nardo puro, de alta calidad y de alto costo, ¿ya? Y en una acción que fue duramente criticada por algunos presentes, y especialmente por el mismo Simón y por Judas, el tesorero de la iglesia, de la primera iglesia. Dice, pero Jesús sabía cuál era el propósito de lo que había hecho María, y entonces hace una declaración maravillosa. Dice que por favor no siguieran haciendo más comentarios. Digo, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, dice, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Mucho ojo con eso, a fin de prepararme para la sepultura. Ya lo estaba ungiendo. Dice, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entre otras cosas, María Magdalena comprendió, ¿verdad?, lo que los discípulos no querían comprender: la inminente muerte de Jesús. De modo que ahí está la primera preparación para el cuerpo que posteriormente, el cuerpo muerto de Jesús. Y la segunda etapa de la preparación del cuerpo, ¿verdad?, lo narra el mismo Juan, quien fue testigo ocular y presencial del hecho. Juan, en capítulo 19, los versículos 39 y 40, dice, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloes como 100 libras. Dice, tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzo, en especies aromáticas, según era costumbre sepultar entre los judíos. O sea que los judíos tenían una costumbre de cómo tratar, ¿verdad?, con los cuerpos muertos, ¿verdad?, de cómo prepararlos. Entonces, ustedes recuerdan en la resurrección de Lázaro, Juan narra dos detalles interesantísimos que tienen que ver con lo que acabamos de decir, la preparación que le hacían los judíos a los cuerpos fallecidos. Dice, entonces, miren los dos detalles. Primero, el primer detalle, el que tiene que ver con la preparación adecuada de un muerto previo a la sepultura. Dice, según la costumbre judía, dice Juan 11:44, dice, y el que había muerto, refiriéndose a Lázaro, salió atadas las manos y sus pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Entonces miren, todo esto formaba parte de la preparación cuando había el tiempo necesario. En el caso de Jesús no hubo ese tiempo para hacer esta preparación completa, como lo hicieron con Lázaro. Dice, y el que había muerto salió atadas las manos y sus pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Entonces los judíos tenían pleno conocimiento de cómo preparar, ¿verdad? Y el segundo detalle al cual se refiere es el que tiene que ver con la descomposición del cuerpo muerto luego de un corto periodo, aunque esté preparado, ¿verdad? Recuerden que la preparación se hacía para minimizar, ¿verdad?, la descomposición o retardarla, pero no eliminarla. El mismo Juan 11:39, en un versículo habla de esto. Dice, dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Entonces, a pesar de que Lázaro había sido preparado, muy bien preparado, y había envuelto en vendas, ¿verdad?, y tenía un sudario en su rostro, ¿verdad?, a pesar de ese,
el hecho de ya pasar, ya tener 4 días, ya se sentían los efectos del hedor o las consecuencias de la descomposición. Entonces, aquí podemos ver nosotros, ¿verdad?, la forma como los judíos tenían la costumbre ya de preparar, ¿verdad?, los cuerpos. Pero con Jesús no sucedió eso. ¿Por qué no sucedió eso? Porque Jesús muere a la 9ª hora, o sea, más o menos a las 3 de la tarde, ¿verdad? Y fue sepultado muy cerquita al inicio de el día de reposo, que comenzaba a las 6 p.m., ¿ya? Y no hubo tiempo de prepararlo de manera adecuada. La tercera etapa, esa que cuando las mujeres fueron muy de temprano, aún oscuro, con especies aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús, no se pudo cumplir, se tuvo que abortar, y no se pudo cumplir sencillamente porque cuando ellas llegaron ya vieron que la gran roca, ¿verdad?, que cubría la entrada de la tumba de Jesús ya no había sido quitada. En otras palabras, Jesús había resucitado. Entonces esa tercera etapa del ungimiento de Jesús no se llevó a cabo. Entonces, apreciados, repito, Jesús estuvo en la tumba, ¿verdad?, menos de 3 horas, porque él murió a las 9, ¿verdad?, a la hora 9, estuvo menos, no sé, de 2 horas, de 1 hora, ¿ya?, del día viernes, estuvo todas las 24 horas, ¿verdad?, reposó, aún en la tumba, del día sábado, día de reposo. Y algo que no se sabe cuánto, ¿verdad?, un corto tiempo del día domingo o primer día. Entonces, podríamos decir, estuvo menos, ¿cuánto?, de 30, 32 horas, ¿verdad?, en la tumba. Y hay algo que los que aceptan la teoría de los 3 días y de las 3 noches en el corazón de la tierra de manera literal, ¿cierto?, no han podido explicar, ¿verdad? ¿Y qué es eso que no han podido explicar? Es que al colocar la muerte y la resurrección de Jesús, ¿verdad?, con 72 horas en la tumba, el proceso de descomposición del cuerpo, ¿verdad?, hubiera sido evidente. Entonces, cuando los discípulos hablan, los 2 discípulos que van en camino a Emaús, hablan de que las cosas que sucedieron ocuparían al menos 2 días más luego de los 3 días literales que algunos que defienden la tesis expresan ya. Pero hay una declaración maravillosa, o al menos 2 declaraciones. Miren las que encontramos en Salmos 16, 9 y 16. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Lucas 13:37. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Entonces, lo que queremos decir es que interpretar una frase o expresión idiomática de la Biblia debe aceptarse el sentido en que se daba en la época y en la región donde era usada. Entonces, es imposible que el término 3 días y 3 noches aplicara para estar en la tumba, porque se contradeciría la palabra de Dios, porque el Santo de Israel no vio corrupción en su cuerpo. Miren lo que dice Lucas 24:21, ¿verdad? En la expresión, en el momento en que los 2 discípulos van de camino a Emaús, dicen: pero nosotros esperamos que Él era el que había de redimir a Israel. Dice, y ahora, además de todo esto, hoy es el 3er día que esto ha acontecido. Y yo pregunto, el domingo, o ese día que la cosa se había completado, cuando ellos dicen, y hoy es el 3er día que esto ha acontecido, digo, ¿se había completado el domingo? Claro que no. Me atrevo a decir que fue en la mañana cuando se produjo ese encuentro de los 2 discípulos de Emaús, ¿verdad?, con Cristo.
Y hoy además es el tercer día. Entonces fíjense ustedes que a pesar que el día no se había completado, ¿verdad?, ellos ya lo contaban como el tercer día. Entonces una manera, ¿verdad?, de interpretar y de contar el tiempo de la misma manera como el creador del tiempo lo hizo. Ya no había terminado el domingo, pero ya ellos lo estaban comentando como el tercer día, ¿verdad? Y eso lo corroboramos. Juan 21 lo corrobora, dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada ya la piedra. Apreciados, hemos dado 3 argumentos poderosos, ¿verdad?, para demostrar, ¿verdad?, que el peligro de literalizar la expresión 3 días y 3 noches, ¿verdad?, es dada en la señal de Jonás. El único, pero nosotros mostramos, ¿verdad?, que las expresiones idiomáticas, ¿verdad?, que significan lo mismo, hay que leer y comparar y ver el paralelismo o sinónimo de las expresiones idiomáticas. Voy a repasar el primer texto con que se inició este estudio, que está en Mateo capítulo 12, versículos 39 y 40. Jesús le respondió a los fariseos: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre de la tierra 3 días y esta noche. Jesús tenía razón. Era una generación mala, perversa, adúltera. Nunca quisieron tener una relación íntima, legítima con su esposo. Eran espiritualmente adúlteros. Nunca lo aceptarían como el vecino. No importa cuántas señales, cuántos milagros hubiera hecho Jesús, siempre iban a estar dispuestos a rechazarlo. Y luego de la señal de Jonás, es decir, luego de cumplir la profecía con asombrosa exactitud, su pueblo siguió rechazándolo. Miren cómo lo narra Mateo. Mateo capítulo 28, versículos 11 al 15. Miren, lo voy a leer y con esto terminamos. En el contexto de la resurrección de Jesús y la siguiente aparición a las mujeres, dice: mientras ellas iban, las mujeres, a difundir, ¿verdad? Mientras ellas iban, dice, unos de las guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes y había consejo, hubo concilio, reunión urgente, emergente, y dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros lo persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Y aquí viene la parte que les quiero señalar. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Por eso ellos no aceptan el Mesías, a Jesús como Mesías ya. Ellos, el dicho de que los discípulos robaron el cuerpo de Jesús, ¿verdad?, se ha difundido hasta el día de hoy. Dice la palabra de Dios, no lo dice el hermano Smith. Entonces no hay peor ciego, mis hermanos, que el que no quiera ver, no hay peor sordo que el que no quiera oír, y no hay peor mudo que el que no quiera ver. Hoy en día sucede igual. Estamos escuchando la palabra de Dios, estamos viendo las señales evidentes de la muestra de su amor y poder, y sin embargo, la gente no quiere entregar la vida al Señor, no acepta al Salvador. De modo que hemos terminado, ¿verdad?, presentar los 3 argumentos, ¿verdad?, para señalar los problemas que se presentarían en literalizar la expresión 3 días y 3 noches como la señal de Jonás.